Tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Oliver Blanca Castillo Ibarra. En este momento vamos a trabajar lo que es la introducción a la práctica pedagógica. Bueno, la práctica pedagógica es un elemento muy importante porque nos permite crear habilidades cognitivas en diferentes áreas del conocimiento. Bueno, quiero decirles que también la práctica es importante porque permite al docente desarrollar la capacidad que tiene como maestro, en cuanto al sistema de reflexión también. Bueno, en la práctica pedagógica se trabajaron las TIC como estrategia de aprendizaje para que los estudiantes de grado segundo del Centro Educativo San Juan de Dios aprendieran a leer y a escribir. También quiero mencionar que se trabajaron diferentes didácticas de aprendizaje como planes de aula, diarios de campo, artículos reflexivos y proyecto de intervención. El proyecto de intervención que se escogió para trabajar la práctica pedagógica se llamó la aplicación de las TIC como estrategia pedagógica para que los estudiantes de grado segundo del Centro Educativo San Juan de Dios aprendieran a leer y a escribir. Este fue un proyecto de gran ayuda. Este proyecto se hizo teniendo en cuenta la falencia que tenían los estudiantes y también se hizo teniendo en cuenta el contexto en el que viven los estudiantes con el contexto vulnerable y un contexto marginado, y también teniendo en cuenta cómo tratan los padres de familia los estudiantes, ya que todo esto es lo que ha hecho que los estudiantes no aprendieran a leer y a escribir. Bueno, quiero decirles que en el proyecto, en cuanto a esto, se una pregunta en resumen, cómo se pueden aplicar las TIC para que los estudiantes mejoren las habilidades de la lectoescritura, aprendan a leer y a escribir. Bueno, mediante actividades que tengan que ver con la aplicación de los programas de las TIC, con diferentes metodologías. Bueno, esto se aplicó y fue de gran resultado porque los estudiantes aprendieron a leer y a escribir en un corto tiempo. También se trabajaron diferentes enfoques, trabajaron los enfoques cualitativo y descriptivo. También se tuvieron en cuenta lo que fue diferentes instrumentos de evaluación. Se trabajó la encuesta a nivel general y se trabajó también el instrumento de la entrevista a nivel general. También quiero mencionarles que en cuanto a la población, se dirigió el proyecto a una población de afro, se dirigió a una población afro con edades entre 10 a 16 años de grado segundo. Estos estudiantes eran estudiantes excombatientes y tuvieron la oportunidad de estudiar, y se dirigió a una comunidad marginada por el Estado. Bueno, vamos a trabajar lo que es las concepciones y discusiones en la práctica pedagógica. De acuerdo con Patiño 2000, la práctica pedagógica se concibe como un proceso gradual que se legitima en el campo aplicado y que se asume de esta manera la validación de la teoría educativa con la construcción de la didáctica y la incorporación de la ciencia y la tecnología al quehacer docente. Se pretende que en ello introducir el reconocimiento de teoría en la práctica y la construcción de conocimientos que puede darse en su desarrollo. Según Díaz Hernández en 1998, que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sintetizar la nueva información con los conocimientos previos y familiares que poseen su estructura de conocimiento. En las concepciones, bueno, según la práctica es una metodología muy importante porque permite afianzar habilidades en los estudiantes y permite también que el docente sea parte de ese afianzamiento. Diario de Campo. Diario de Campo fue un registro sistemático de la propuesta pedagógica. El tema en el primer Diario de Campo desarrollado fue la sílaba, y para desarrollar la sílaba se desarrollaron diferentes actividades enmarcadas con la aplicación de Word, PowerPoint. Bueno, en esta aplicación de Word se hacían cuadros dirigidos por el docente y se escribían palabras. Después las palabras eran divididas por sílabas donde el estudiante tenía que leerlo con ayuda del micrófono de la computadora, que es un programa interno de la computadora para que él escuchara su voz. Bueno, estas palabras eran coloreadas, en diferentes colores, y el estudiante tenía que escoger el tamaño de las palabras. Bueno, después el estudiante unía cada palabra y la dibujaba y la escribía en Paint, y después de eso el estudiante dibujaba en Paint cada una de las palabras, por ejemplo gallina, por ejemplo cocodrilo, por ejemplo café, por ejemplo guerra, lo sintetizaba con una gráfica. Déjame decirte que en cuanto a lo que es relaciones teórico-conceptuales, teniendo en cuenta las apreciaciones de Ferreira y Teberovsky, en la actualidad las TIC son fundamentales en el proceso de lectoescritura porque los estudiantes afianzan su escritura y desarrollan habilidades en el computador de forma didáctica y pueden comunicar de manera más fácil sus ideas, lo que permite que cree su propio conocimiento. O sea que el estudiante mismo aprende utilizando el artículo pedagógico inicial. Bueno, fue de gran ayuda porque se hizo teniendo en cuenta el conocimiento que tenían los estudiantes, teniendo en cuenta las problemáticas internas de los estudiantes para aprender a leer y a escribir, donde se tenía que utilizar las TIC para que las TIC aportara en habilidades de lectoescritura en los estudiantes. El problema de reflexión da a conocer que Mahuipellán es un municipio ubicado a unos 30-80 kilómetros
y unas 12 horas de recorrido de la capital de Pasto, que para llegar a Magui es necesario transitar por una vía de mal estado llamada Barbacoa, y también para llegar a Magui se puede entrar por el municipio de Policarpa. Bueno, según el DANE, el 9% de la población es afrodescendiente y el 3% restante pertenece a comunidad indígena. Esta población vive en condiciones de extrema pobreza y abandono por el Estado. La educación que se presta en Magui Payán es de mala calidad, y las personas que estudian en Magui Payán, para poder obtener una carrera técnica o un título profesional o tecnológico, tienen que ir a municipios más grandes y más tecnológicos, como lo que es Tumaco, Túquerres o Pasto, entre otros municipios. Quiero decirles también que en estos municipios se presentan diferentes clases de conflictos, especialmente en sus veredas. Especialmente estamos hablando de la vereda San Juan de Dios, que es una zona donde se trabaja la minería y la coca, tal cual como también se trabaja en el municipio, cabecera municipal de Magui Payán. Bueno, también quiero decirles que ese es el contexto en el que estudiantes del grado segundo del Centro Educativo San Juan de Dios desarrollan sus ejercicios de aprendizaje adicional a la educación que se recibe de parte de los operadores privados, que asisten las dificultades en la clase de lengua, y que en el momento de leer, interpretar, analizar y escribir un texto tengan serias dificultades y problemas, ya que los operadores en sí permiten que el año sea en algunas ocasiones de 6 a 7 meses, y que por la falencia que tienen los operadores en cuanto al salario del docente, el docente apenas dura 3 meses, puede durar en el año 3 meses dictando clases, y después viene otro profesor, ya que el docente no se amaña por el salario y por el territorio. Bueno, en vista a esto, vamos a hablar cómo emplear las TIC para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes de grado segundo del Centro Educativo San Juan de Dios. La siguiente reflexión le aportó a la línea de educación para la paz y la reconciliación, porque al analizar la descripción del problema podemos darnos cuenta que estos estudiantes del grado segundo viven en un territorio donde realmente influye mucho la violencia, y que esta al parecer ha causado en los estudiantes mucho sufrimiento, y es más, ha dejado en ellos cicatrices profundas que al parecer se ve manifestada también en el bajo rendimiento escolar. Respuesta a la pregunta. Los estudiantes del grado segundo del Centro Educativo San Juan de Dios, antes de aprender a manejar los diferentes programas desarrollados con la estrategia TIC, participaron mediante talleres previos, y ellos aplicaron los programas de Word, los programas de Paint. Los aplicaron constantemente, supervisados por el señor docente. En ello empezaban a desarrollar escritura. Esto les permitió a ellos desarrollar habilidades cognitivas y les permitió fortalecer su conocimiento de lectura y escritura. Esto lo hacían constantemente, y lo hacían también en grupo de 2 o grupo de 3, donde un estudiante tenía que supervisar, o sea, se quería un estudiante que tuviese mayor conocimiento. Eso es el objetivo general del artículo de reflexión. El primer objetivo era diseñar una propuesta de lectura y escritura para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes de grado segundo del Centro Educativo San Juan de Dios, municipio de Magui Payán, mediante estrategia metodológica nueva empleada en el centro educativo. En cuanto a lo específico, caracterizar las estrategias metodológicas empleadas en el centro educativo para desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes de grado segundo del Centro Educativo San Juan de Dios. Seguimiento de objetivos propuestos. El seguimiento de estos objetivos se basó en la aplicación y práctica constante de las actividades desarrolladas con las TIC, las cuales fueron mediadoras del proceso de enseñanza en los estudiantes. También como seguimiento de los objetivos propuestos se llevó a cabo diferentes métodos de evaluación, los cuales dieron cuenta de que sí se lograron alcanzar dichos objetivos. Cómo llevar los estándares de competencia al aula y a la evaluación. Lo llevamos al aula mediante las temáticas que tengan relación con el estándar, y se realizan las actividades pertinentes a actividades donde se involucre el tema. En la evaluación se evalúa con las competencias a seguir, y cada competencia debe estar dirigida a un objetivo, los cuales se deben tener relación con el estándar. El diario de campo. Diario de campo, el 2, segundo diario de campo. En el segundo diario de campo se trabajó lo que fue la oración. Se trabajaron con los programas de Word, el programa de Paint y la grabadora de sonido. Bueno, quiero decirles que también se trabajó con YouTube, con Google. Bueno, en Paint se hizo, en lo que fue Word se escribieron palabras por palabra y también algunos artículos. Después se utilizaba, se leían las palabras y se unían las palabras y los artículos para recién tener la oración, y cada estudiante tenía que leer la oración. Después de eso se le daba un color a la oración. Ahora en Paint se dibujaba por ejemplo, si la palabra decía gallina o coco o arroz, se daba a conocer con un dibujo.
y después se unían cada una de las oraciones y se formaban párrafos en Word. Esto se hacía haciendo el desarrollo de cortar y pegar. Descripción: dentro de clase hacemos la oración para transmitir un ambiente agradable, que el ambiente agradable fue parte de la inscripción también, ¿no? Algo que se me escapaba, ya que los estudiantes, el tiempo que tenían solamente lo eligieron para leer y para aprender de su docente y para ser dirigido en pocas palabras por el señor docente. Bueno, tenemos aquí para trabajar esto el diario de campo. En resumen, relaciones teóricas conceptuales. Dice que es necesario decir entonces que los niños, niñas, jóvenes han hecho de la tía y la semilla que en ellos da a nacer varios frutos, en este caso de conocimiento. Cada vez se sienten más identificados con la web, interactúan por medio de ella, ampliando así los caminos para acceder a los procesos de lectura y escritura. El artículo pedagógico final fue un artículo muy importante, porque en ese artículo también habla de las TIC, de cómo se aplican las TIC para que los estudiantes aprendan a leer y a escribir, pero también menciona las metodologías, las cuales fueron muy importantes, metodologías basadas en el amor por parte del docente, en la comprensión y en la comunicación, entre otros tipos de enseñanza. Bueno, en este artículo pedagógico se utilizó la evaluación cualitativa, la cual los estudiantes, mediante las diferentes actividades que implicaban el proceso de los programas de las TIC, estudiar cada uno de los procesos continuamente, desarrollaban habilidades mentales que les permitieron durante las diferentes clases ser más participativos y más coordinados en aprender. Bueno, según Avendaño, menciona al inicio, las nuevas corrientes pedagógicas plantean que la evaluación consiste en un proceso permanente de conocimiento, revisión y análisis en el cual permite establecer cómo se está llevando a cabo el proceso de adquisición del aprendizaje. Y también tenemos la evaluación cuantitativa. Bueno, en las primeras semanas del desarrollo de las diferentes temáticas enseñadas con las TIC, se evaluó cada proceso de manera individual y grupal para saber si en verdad estos estudiantes estaban aprendiendo lo planteado dentro del salón de clase. Los resultados obtenidos en las pruebas eran bastante favorables y pues sacaban notas bastante altas, de 4.5 hasta 5, que es la calificación final. Y las pruebas subjetivas fueron de devoción. Estas favorecen una respuesta inmediata de discriminación. Se trata de pruebas que incluyeron opciones para elegir cuando se trata de verdadero y falso, de identificación, ordenamiento y localización, por ejemplo, de cifra, lugar, entre otros. Las experiencias significativas en la práctica. Las experiencias significativas en el inicio de la práctica durante y al final de esta me permitieron saber lo importante que es la práctica, la importancia de mi profesión, lo importante que son mis estudiantes como personas. Estas experiencias fueron las siguientes: el olvido a las dificultades, la práctica de los factores afectivos, la enseñanza de acuerdo a la agilidad mental de cada estudiante. Bueno, oportunidades de mejora. Vamos a hablar sobre la práctica de los factores afectivos. Gracias a los diferentes factores afectivos de amor, comunicación, comprensión, entre otros, los estudiantes lograron aprender a leer y a escribir. Vamos a hablar sobre la enseñanza de acuerdo a la agilidad mental de cada estudiante. Teniendo en cuenta que cada estudiante tenía una agilidad cognitiva diferente, se logró plasmar cada actividad de acuerdo a su capacidad. Bueno, en cuanto a esto, quiero también anexar que el artículo reflexivo fue de gran importancia, porque fue un artículo que permitió, en pocas palabras, permitió que se diera la explicación de cómo el estudiante aprendía mediante las diferentes metodologías. En este artículo también se dio a conocer que el estudiante no aprendía a leer y a escribir, o no mejoraba por lo que estaba sucediendo dentro del contexto, que eran diferentes razones conflictivas, las cuales afectaban los saberes de los estudiantes. Quiero decirles en pocas palabras que la TIC fue de gran ayuda y gran importancia, porque permitió mediante la práctica que el estudiante avanzara en su conocimiento de lectura y escritura. En resumen, quiero aclarar que la práctica enteramente es un elemento de gran importancia, porque permite avance en el estudiante y fortalece los conocimientos del docente. También el docente lo hace más investigador. No tengo más que decir. En realidad el tiempo fue muy corto, de pronto por eso no me supe explicar bien y ubicar en las ideas. Muchísimas gracias.